Bueno, vamos a seguir investigando un poquito sobre las funciones para saber cómo podemos dibujarlas. Vamos a ver ahora la continuidad. Diremos que una función es continua en un intervalo si su gráfica lo es decir, si podemos trazar la gráfica sin levantar el lápiz. Diremos que una función es discontinua en un intervalo cuando su gráfica no es continua, es decir, tenemos que dibujar su gráfica a trazos, levantando el lápiz. Existen distintos tipos de discontinuidades, unas evitables, no evitables o inevitables y de salto. La primera se dice que es así cuando podemos redefinir la función de forma que la hagamos continua. Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones continuas, discontinuas y de salto. Esto es de salto infinito, de salto finito. Bien. Vamos a poner aquí al lado, en el GeoGebra, vamos a poner un tipo de ecuación. Si yo pongo un polinomio, el que sea, por ejemplo, x elevado a la 4 menos 3 x elevado a cubo menos 6, por ejemplo, un polinomio cualquiera, veré que el polinomio de por sí es una función continua, siempre lo va a ser. Ahora, si pongo por ejemplo una fracción de polinomio, que no es un polinomio, recordad que los polinomios siempre tienen grado natural. Si yo pongo una fracción de polinomio, por ejemplo x cuadrado menos 3 y lo divido por x cuadrado menos 4, perdonad, menos 4, pongamos los paréntesis, si no, no está dividiendo a x cuadrado menos 4, sino solo divide x cuadrado, poniendo los paréntesis. Ya aquí en rojo tenemos una nueva función que, como vemos, comparándolo con la verde se puede trazar de un solo trazo y la roja tenemos que levantar. Viene las gráficas, tened en cuenta que siempre se leen de izquierda a derecha, es decir, de menor a mayor, para ver cómo se comporta. Y aquí vemos que en x igual a menos 2 tenemos un salto, se va por aquí, sube hacia arriba, digamos que se va hacia más infinito, y de menos infinito sigue creciendo, sigue por aquí, por aquí, por aquí, sigue por aquí, y aquí tenemos que levantar otra vez el lápiz para irnos para acá. Luego aquí en menos 2 y en 2 tenemos una discontinuidad. Y con esto ya sabemos algo más de la función, cuando son continuas y cuando son discontinuas. Vamos a indagar sobre algo más que nos interesa, que son los puntos de corte con los ejes. Para poder representar la función debemos recoger ciertas pistas más. Ya hemos cogido la continuidad, veamos otra que es dónde se cruzan los ejes. Para ver dónde cruzamos al eje OX, mirad, el eje OX, recuerdo que es este, nos damos cuenta que para estar en el eje OX, ¿qué tenemos que hacer con la Y? Hacerla 0. Pues eso es lo que vamos a hacer. Hacer Y igual a 0. Recordad que la función se expresaba como Y igual a f de x. Si Y es 0, pues se queda f de x igual a 0. Y así obtenemos la x. Despejando de aquí la x, despejamos la x y obtenemos la x donde corta. Un ejemplo sencillito. F de x igual a 3x menos 6. Para ver dónde corta tendremos que hacer f de x igual a 0. Luego 3x menos 6 es igual a 0. Despejamos aquí la x, x igual a 2. El punto será x igual a 2. Luego el punto será x igual a 2 y igual a 0. 2, 0. Veamos ahora el eje de corte, donde corta al eje OY. Para ver dónde corta al eje OY, lo que tenemos que hacer ahora, recordad el OY era este, el vertical, pues si es este, la x, ¿cuánto vale aquí? 0. Pues lo que tendremos que hacer es y igual a 0. Y igual a 0, perdonad, no. X igual a 0. Pues nada. X igual a 0. F de 0. F de x, pues f de 0. Donde ponemos la x, ponemos un 0. Tengo la función, la misma función anterior, que pone 3x menos 6. X igual a 0. Pues
3 por 0, 0, menos 6, menos 6. Luego el punto de corte será x igual a 0 y igual a menos 6. Que si observamos la grafía anterior, vemos que donde corta es aquí, en el punto x igual a 0 y igual a menos 6. Veamos aquí cómo lo obtendríamos. Cojamos una función y igual, por ejemplo, x cuadrado menos 4x la vamos a centrar para que veamos, y ya tenemos aquí, observamos cuáles serán. Si yo quiero saber dónde corta el eje x, lo que tendré que hacer es y igual a 0, sería resolver esta ecuación, una ecuación incompleta, y sacaríamos factor común, tendríamos x igual a 0, un punto de corte, observamos que aquí la tenemos, y el otro sería x igual a 4, x menos 4 igual a 0 sería x igual a 4. Estos son los dos puntos de corte con el eje x. Si hacemos x igual a 0, tendríamos 0 al cuadrado, 0, menos 4 por 0, 0, 0 menos 0, 0. Luego corta en y igual a 0, en el punto x igual a 0, y igual a 0. Corta aquí también en el eje y. Y con eso ya tenemos los dos puntos de corte.